A continuación, se explicará la ley de los gases llamada de Gay-Lussac y un ejercicio de aplicación de dicha ley. Les compartimos que en estas tarjetas aparecen enlaces de los tutoriales sobre las propiedades de los gases, sobre la ley de Boyle y Mariotte, en donde se relacionan el volumen y la presión de un gas cuando la temperatura es constante. También la ley de Charles-Gay-Lussac, en donde se relacionan el volumen y la temperatura de un gas cuando la presión es constante. Y algunos ejercicios de aplicación. Los invitamos a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. A continuación explicaremos la ley de Gay-Lussac, la cual dice que a volumen constante la presión de una masa fija de gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta, o sea, grados Kelvin. Esta ley fue enunciada por el químico y físico francés Joseph-Louis Gay-Lussac en el año de 1802. Enseguida ampliaremos la interpretación de dicha ley. Aquí se tienen dos pipetas de gas, las cuales contienen 400 gramos de gas propano en condiciones diferentes de temperatura. En este primer ejemplo, el gas se encuentra a temperatura de 15 grados centígrados, mientras que en el segundo caso se calienta la pipeta del gas propano hasta que logre una temperatura aproximada de 50 grados centígrados. Aquí la temperatura es menor. En consecuencia, en este caso, la presión que ejerce el gas sobre las paredes del recipiente es menor. En este ejemplo, al tener una temperatura mayor, las moléculas ganan energía cinética, o sea, mayor movimiento, y golpean con mayor presión las paredes del recipiente. La relación entre estas dos variables es directamente proporcional, porque cuando la temperatura está aumentando, la presión también aumenta. O si la temperatura disminuye, la presión también disminuirá. Ahora explicaremos cómo se deduce la fórmula de la relación entre la presión y la temperatura de un gas. La ley dice que la presión es directamente proporcional a la temperatura. Este es el símbolo de la proporcionalidad. Esto también indica que la presión es igual siempre a una constante multiplicada por la temperatura. En otras palabras, la división o razón entre la presión y la temperatura dará un valor constante. Por ejemplo, si tenemos tres cantidades iguales de gas ocupando los mismos volúmenes y en el primer caso la presión es de 0,2 atmósferas, en el segundo ejemplo la presión es de 0,4 atmósferas y la temperatura de 560 grados Kelvin, y en el tercer ejemplo la presión es de 0,8 atmósferas y una temperatura de 1120 grados Kelvin. Aquí se puede apreciar la relación directamente proporcional entre la presión y la temperatura. 0,4 es el doble de 0,2, por eso 560 también es el doble de 280 grados Kelvin. 0,8 es el cuádruple de 0,2, por tal motivo 1120 es el cuádruple de 280. En el siguiente cuadro resumimos los valores de los tres ejemplos. En el primer ejemplo tenemos la presión y la temperatura, y al hacer la división entre estas dos variables nos da como resultado 0,00714. En el segundo ejemplo, si hacemos la división entre los 0,4 y los 560, nos da también el mismo resultado, o sea, el valor constante. Esto también sucede cuando se hace la división entre 0,8 y 1120. La división o razón entre la presión y la temperatura dará un mismo valor, o sea, una constante. La fórmula de esta ley se deduce en la siguiente forma. Tomemos este ejemplo como presión 1 y temperatura 1 y este como presión 2 y temperatura 2.
La presión 1 dividida por la temperatura 1 nos da la constante y la presión 2 dividida por la temperatura 2 nos da también la constante. Aquí se aplica la propiedad transitiva de las igualdades, que dice que si un primer valor es igual a un segundo valor y ese segundo valor es igual a un tercer valor, el primer valor también será igual al tercer valor. En consecuencia, la razón o división entre la presión y la temperatura 1 serán iguales a la razón o división entre la presión 2 y la temperatura 2. También se puede representar en esta forma al realizar la multiplicación entre extremos por los medios. Apliquemos la ley de Gay-Lussac en el siguiente ejemplo, que dice: la presión del gas propano en una pipeta es de 17 atmósferas a 15 grados centígrados. Hallar la presión cuando la temperatura es de 50 grados centígrados, si el volumen permanece constante. En primer lugar se colocan todos los datos. Aquí está presión y temperatura 1. Temperatura 2, nos piden hallar la presión 2 y sabemos que el volumen y la masa son constantes. Como en la fórmula, la temperatura debe ser expresada en grados Kelvin o temperatura absoluta, estos 15 grados centígrados se transforman a grados Kelvin, sumándole 273. Aquí obtenemos su resultado y a los 50 grados centígrados se le suman 273, obteniendo 323 grados Kelvin. La segunda parte del procedimiento es aplicar la fórmula. Como se va a averiguar la presión sub 2, se hace el despeje de ella y la temperatura sub 1 pasa a dividir. Al hacer el reemplazo de los valores que nos dieron en el ejercicio y realizar la operación, se obtiene que la presión sub 2 es igual a 19.07 atmósferas. Se observa la relación directamente proporcional en esta ley, en donde la temperatura está aumentando. Por tal motivo, la presión también aumenta. También podemos mostrar la gráfica en donde se aprecia la relación directamente proporcional de este ejercicio. En la gráfica se aprecia que los 288 grados Kelvin están relacionados con las 17 atmósferas de presión y en el segundo momento los 323 grados Kelvin están relacionados con los 19.07 atmósferas. En las relaciones directamente proporcionales siempre la gráfica es una línea recta. Los enlaces que aparecen a continuación corresponden a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.